chisme político. Antes de octubre de 2023, ya sabíamos obviamente que la seguridad alimentaria en parte del mundo pues es retadora. En Gaza específicamente antes de octubre, pues sí vivía la gente en condiciones, por decirlo menos, precarias, en condiciones difíciles, pero la realidad es que menos del 1% de los niños sufrían desnutrición. Hoy al 15 de febrero de este año, todos, estoy hablando del 99%, ¿verdad? Pero prácticamente todos los niños en Gaza están en riesgo de estar en malnutrición. Es decir, no tienen comida. Y realmente no ha habido desde la Segunda Guerra Mundial ninguna ocasión en la cual una población entera haya sido pues reducida a condiciones de hambre extrema y para nada a esta velocidad en la que lo ha sido desde la operación militar de Israel en esta zona. Y pues este hecho que denuncia por aquí el comité contra la hambruna, se llama Famine Relief Committee, es una ONG destinada a este tipo de temas, pues ellos denuncian que si ante la denuncia que puso Sudáfrica sobre las actividades genocidas de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, esta ONG denuncia que si los países aliados de Israel, llámese Estados Unidos, llámese Reino Unido, llámese Francia y demás, si no contribuyen a al menos una declaración oficial para llamar la atención sobre pues el gran problema que es la hambruna infantil en Gaza ahorita, pues estarían siendo cómplices de este crimen que pues de acuerdo a los al Estatuto de Roma que define a la Corte Criminal Internacional, pues este tipo de actividades que generan hambruna es un claro crimen contra la humanidad y que pues debe ser castigado. Entonces, legalmente hablando, no sé tú cómo lo veas, que yo creo que estarás de acuerdo, los aliados de Israel, al no publicarse, al no postularse, mejor dicho, de una forma antagónica a estas acciones, están siendo cómplices de la hambruna extrema de niños en Gaza, sin decir el sufrimiento de los adultos, ¿verdad? Pero niños en este caso. Sí, creo que ahí, Mau, es muy de no sorprenderse, tristemente, sí, que la negación del hecho justamente permite que todavía se genere un debate ante lo que no debería de haber ni siquiera una duda. Así es. El que no haya acceso a las ONGs o a los organismos internacionales, dígase la ONU, en este caso el UNICEF, o no sé si algunos otros mecanismos internacionales que hayan sido creados justamente democráticamente hablando en el escenario internacional de apoyo, pues justamente en el sector humanitario, ante la eventualidad de estos conflictos y guerras, para traer alivio a los inocentes o a las personas que están en medio del conflicto, pues no nos da solamente para hacer una disertación legal sobre el derecho humanitario a la intervención en estas zonas de guerra, para poder justamente extraer a la gente que está en riesgo, reubicarlos, que estos campos de refugiados realmente estén protegidos, porque justamente tienen sus protocolos de actuación para evitar que gente involucrada en el conflicto ingrese, ¿no? Pues a manera de escape y se contaminen, o no sé, de esta política de guerra, ¿no? De un bando y del otro, sino que se vuelvan como santuarios de protección, lo cual hemos visto en este conflicto no ha existido. Yo creo que hay que decirle a las cosas por su nombre, esto es un genocidio a todas luces. O sea, yo creo que ya hoy en día un analista que no se atreve a decir que esto es un genocidio, pues no sé de qué se precia de analizar qué o qué ve o en qué realidad existe, porque finalmente el fenómeno es claro. Incluso Sudáfrica pues ya llevó a la Corte Internacional justamente este hecho para poder juzgar como crimen de guerra, pues no solamente este actuar o proceder de las fuerzas del Estado de Israel, sino también otra serie de cuestiones o de acciones que se han venido suscitando
en donde efectivamente, pues ya más allá de la violación de derechos humanos, pues están cometiendo pues actos atroces que no caben ni siquiera en el derecho pues que regula la propia guerra y los conflictos, ¿no? Uh-huh. Es decir, estos estatutos que se han creado con base en el diálogo, con base en el litigio internacional y que han sido de común acuerdo con los países firmantes, entre ellos pues los involucrados como lo son los que apoyan, por un lado la situación en que Israel siga atacando esta nación palestina, este territorio colonizado por ellos. Dígase Israel, pues, o sea, esta gente ahí vive y simplemente se les está desplazando. Y me parece que es muy complicada la situación porque pareciera que no hay un actuar que impida este tipo de acciones, ¿no? A nivel internacional puede o no haber consenso, pero no hay una forma de detener este curso de acción. Y por otro lado, creo que, pues, me parece que es bien importante también señalar que estos desastres pues son provocados, ¿no? O sea, sí hay hambruna en el mundo, sí hay cambio climático, sí hay una suerte de pérdida de territorialidad, de soberanía territorial para poder producir alimentos que sean de más fácil acceso para la población con menos recursos, que pueda llegar una cadena logística de suministro a las zonas más afectadas por un conflicto, por una guerra, o simplemente porque son países subdesarrollados en el sentido explícito de pensar que los países de primer mundo son los que les llegan los mejores vegetales, las mejores frutas importados al costo que sea, y lo demás no importa, ¿no? Entonces creo que en este caso es muy específico, que es por la mano del hombre, es por la mano de un Estado que está aniquilando gente, pues con diversas estrategias, no solamente el de los bombazos y las balas, sino también con estas estrategias que no cabe en duda tienen un sentido, que es el matar de inanición a seres inocentes, y por el decir que pues para acabar con todos, pues es que es una forma muy burda de llevar a cabo un conflicto, ¿no? Por decirlo menos, porque para eso, pues incluso para eso hay que tener alguna suerte de ética, ¿no? Sí. Incluso de código como de guerra. De humanidad. De humanidad, y por eso está tipificado en una ley internacional que al parecer es violable y no es necesaria, porque si lo fuera, pues no se habría transgredido, ¿no? Así es. Y pues no sé, esto nos da incluso para justamente iniciar el episodio, si quieres introducirlo más. Así es, el chisme de hoy, pues a mí me da coraje el chisme de hoy porque a nivel pues mundial, mediáticamente hablando, ha perdido importancia un tema pues tan cruel y tan feo como francamente lo es la situación en Gaza, y pues nos hemos concentrado más en la reacción de Taylor Swift ante que haya ganado el equipo de fútbol americano de su novio. Y a ver, o sea, no lo digo como en suerte de no, que Taylor no sea famosa y no sea exitosa, no. O sea, lo decimos en una suerte de, bueno, ¿hacia dónde va la atención de la gente? ¿Hacia dónde, o la gente, qué permite que la persuada a la gente? ¿Lo permite que las grandes causas de la humanidad las persuadan? ¿O que la persuasión venga de una figura como Taylor Swift? Para quien no la conozca, pues es una cantante icónica, podríamos argumentar fácilmente la más famosa a nivel mundial hoy en día. Nació por ahí del 89, el 13 de diciembre en West Reading, Pensilvania, y pues a los 13 o 14 años me parece se mudó con su familia a Tennessee, a Nashville específicamente, una ciudad que históricamente ha sido pues un bastión republicano allá en Estados Unidos. Se mudó para allá porque allá estaban las disqueras donde ella empezó a audicionar de pequeña, donde fue rechazada varias veces, de hecho, hasta que pues fue finalmente aceptada y debutó con un álbum en pop y pues se ha convertido en lo que es hoy. Pero vaya, el punto, y aquí no vamos a discutir la obra y gracia y vida de Taylor Swift como tal. Lo que queremos ver y lo que queremos desmenuzar aquí, Isma, es cómo Taylor se ha convertido en un ente político. Y yo creo, en lo particular, o sea, mi lectura mundial, creo que la humanidad en general, al menos en este lado del hemisferio, pues no está tan acostumbrada a un fandom femenino. No está acostumbrada a una figura femenina siendo
pues adorada. Recordemos que la última gran estrella de la música pues llegó a ser Michael Jackson, luego llegó a ser Justin Bieber incluso, después un tramo pequeño Bad Bunny y ahora Taylor Swift. Pero Taylor, a diferencia de todas estas personas, está teniendo una especie de influencia que me recuerda mucho, y te lo platicaba antes del episodio, me recuerda mucho a Lady Di. Me recuerda mucho a la princesa de Gales, que pues como sabemos murió por ahí en los 90s después de un accidente, o al menos llamado accidente, en París. Tal vez después podamos hablar de ella porque es un caso muy interesante y de cómo su influencia política pues sigue hoy en día con el posible ascenso al trono de su hijo, el príncipe William, sabiendo que pues su papá, el rey Carlos, pues está enfermo de cáncer. Pero vaya, esa es otra historia para otro episodio. El punto es que Taylor me está recordando mucho a la influencia política que tenía Lady Di, al hecho de que fuera literalmente adorada por millones, si no es que miles de millones de personas a nivel mundial, y mucho más en un país que se llama Estados Unidos de América, un país donde hoy por hoy hay una polarización pues que se respira, que se puede cortar con cuchillo en el aire. En este episodio, pues si ya estás escuchándonos, seguro por ahí escuchaste hace un par de semanas, hace unos episodios, el hecho de que otro episodio en el que hablamos de la posible separación de Texas de la Unión Americana. Y pues este tema no viene como casual. El hecho de que el imaginario colectivo de los estadounidenses apunte tanto a la figura de un artista como Taylor Swift en vez de un político, que no voy a decir que lo ideal sea que sea un político, ¿verdad? Pero en vez de un político, es lo que es hoy en día, pues sí te deja una muy buena lectura de que hoy no hay una cohesión clara, no hay una especie de acuerdo compartido a nivel de comportamiento político en la Unión Americana. Tú te puedes ir a un extremo de un estado en Estados Unidos y van a ser todos demócratas, y te vas a la otra ciudad del otro extremo del estado y van a ser todos republicanos, y a mayor o menor medida estos van a ser más extremistas o no, más violentos o no. Y parece ser que aún así lo que sí están de acuerdo estos dos bandos es que Taylor es una gran cantante, es una gran compositora y que disfrutan su música en Estados Unidos y a nivel mundial, adorada por muchos, pero se sabe que también es adorada por ciertas personas a nivel político. De hecho, por ahí pues se rumorea que Taylor tuvo cierto coqueteo, si se le puede decir así, cierto acercamiento a figuras locales republicanas en sus inicios. Y hoy por hoy, o sea, ya diferente, al entablar relación con un jugador estrella de la NFL que es Travis Kelce, pues toma una postura del otro lado del espectro, tal vez inconscientemente, tal vez no, hacia el lado demócrata. Y queda claro porque hace un par de días, siendo el 15 de febrero, hace un par de días Donald Trump llama públicamente a Taylor Swift una traidora. Una traidora porque dice que ella era la encarnación, la personificación de los valores republicanos de una mujer americana, lo que sea que eso signifique para ellos. Y el hecho de que esté apoyando ahora a Biden y al séquito demócrata, como le dice, pues demuestra que en realidad no está de acuerdo con los valores de Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura de esto, Isma? ¿Tú qué piensas? ¿Qué puedes decir de Taylor ahorita? Digo, sé que... Híjole, Mau, yo creo que da para muchísimo, que creo que no vamos a poder abarcar todo en este episodio, sí, porque hay muchos niveles de lectura. Pero de entrada me gustaría reafirmar que no tenemos nada en contra de Taylor Swift. Si eres fan o perteneces al fandom de Taylor Swift, muy seguramente, y es aquí donde comienza este análisis, yo te diría que si te ofendes solo por escuchar cosas que no son agradables de esta persona de la cual tú eres fan, entonces tus mecanismos de creencias y emocionales favorables con respecto a su persona, y no puedes tener esta distinción en donde separas una cosa de la otra, es decir, su actuar como una celebridad, como un ser humano con el cual no nos metemos como una persona, no la atacamos a ella como una mujer, como una persona, etcétera, sino que analizamos el personaje
que ella tiene como celebridad, como personaje, pues de alguna manera con influencia política, y no tienes esa capacidad de hacerlo, es porque efectivamente has desactivado de alguna manera tu criterio, te ha abrumado de alguna manera quizá la propaganda, quizá el amor o la filia, lo cual deviene en que todo aquello que no esté a favor de lo que tú crees que es bueno para ella, te resulta en algo que es desagradable, que es contrariante, que es odioso. Y bueno, nos vamos a arriesgar a ser odiosos quizá, pero efectivamente me parece que el hecho de que, por un lado, quiero arrancar como con otra perspectiva para poderle dar un pequeño giro y luego regresar, es que mientras Israel mientras en Rafah, justamente en Gaza, había un operativo de aviones de guerra y helicópteros de Israel que bombardeaban justamente esta zona, que es una de las más densamente pobladas del mundo. Es decir, que si cae un misil es más fácil que mate a mucha más gente que si cae en otro menos densamente poblado, evidentemente, y donde hay un refugio de donde huyó mucha parte de la población de otras zonas de Gaza y se refugiaron justamente en esta zona llamada Rafah. Pues justamente también se pagó para que hubiera propaganda en el Super Bowl justificando la guerra que se está llevando a cabo, o este exterminio, sí, en donde justamente cuesta $7 millones un anuncio de 30 segundos. Y mientras todo esto ocurría, mientras todos estábamos en vilo por saber si Taylor Swift es un amuleto de la suerte, no solo para su novio, sino también una máquina de hacer dinero propagandística en el sentido del advertisement o de este tipo de anuncios y este tipo de configuración económica que se da cuando una celebridad tiene demasiado arrastre, pues en otra parte del mundo, mucho más olvidada, mucho más abandonada por el capitalismo, por decirlo así, donde ni siquiera hay comida, donde ni siquiera hay desarrollo, donde se vive o se sobrevive, para tratar de llamarle eso vida, simplemente es tratar de sobrevivir el día y el día y el día siguiente. Pues se mataron justamente 67 palestinos y nosotros ni nos enteramos porque pues este tipo de elementos como de una sociedad que está más atenta a los escenarios del espectáculo y a las celebridades y sus vidas nos llevan a repensar pues que nos hacen ciegos justamente a la realidad que se vive también en este planeta, sí, en otras partes del mundo, que aunque no podamos ver, sentir, tocar o hayamos pisado ese sitio, pues ocurren y no podríamos quedar indiferentes, porque justamente esa indiferencia sería la pérdida de nuestra humanidad. Y voy a retomar algo de la filosofía de Nietzsche, en donde justamente hay ahí una metáfora que hace en uno de sus libros, en donde justamente los criterios estéticos y morales se fusionan de alguna manera, y él proclama que la moral es estética, que no es lo mismo matar una cucaracha que matar una mariposa, porque cuando matamos una mariposa, quizá todo el mundo diga, ¿por qué acabas de matar una mariposa? Porque es bella, porque es inocente, porque simplemente estéticamente es agradable, está asociada a lo que nosotros apreciamos como bello o de lo bello. Y una cucaracha, al ser un bicho asociado con la sociedad, inmundo, o precisamente que no vale la pena conservar porque además es plaga, y que no tiene ni siquiera ese colorido, pues precisamente florido, ¿no? De lo que puede ser una mariposa, y ese aleteo y esa forma de estar en el mundo bellamente, lo vuelve dispensable, lo vuelve pues aniquilable, ¿no? Y entonces, aquí, retomando a Nietzsche diría que entonces Taylor Swift es más aesthetic, Taylor Swift es una mariposa en esta analogía, en esta metáfora que estamos haciendo. Y justamente Palestina es lo indeseable, es lo que no es estético. Mira tanta pobreza, ¿por qué existen ese tipo de lugares en el mundo? ¿Por qué no quieren salir adelante? ¿Por qué simplemente están ahí como hacinados, ¿no? Cuando la realidad histórica y sus condiciones materiales los han llevado a vivir de esa manera, no porque quieran, sino porque han sido obligados a vivir de esa forma. Y más hoy, ante este aplastante genocidio que está ocurriendo en tiempo real, mientras nosotros vemos las redes sociales y nos emocionamos porque haya un equipo que resulta ganador asociado a el gran éxito que ha tenido una mujer
que claro que ha labrado su carrera profesional, que claro que es loable que alguien que ha salido prácticamente de la nada logre cumplir un sueño artístico y que podamos nosotros tener también el disfrute de ese recorrido, ¿no? Como consolidación a través de la música. Sin embargo, estamos confundidos en pensar que una cosa es más importante que la otra, porque efectivamente lo que nos permite generar esta categorización de criterios o el que nos permita tener un criterio claro sin conflicto es saber que pues la ética justamente cataloga un poco sobre lo que es qué acciones son buenas o qué acciones son malas, pues no hablando en términos de estética, ¿no? Asociada al por qué es bonito o por qué no me gusta, sino porque es correcto o no es correcto. Precisamente porque nos quitaría dignidad o porque es indignificante o porque justamente este hecho en que la propaganda opera es cómo lograr que el de enfrente sea menos humano que yo para yo poder ponerle una etiqueta, poder aniquilarlo, sea el linchamiento social en redes, sea el ataque armado y que no nos tengamos que ni siquiera preocupar porque era gente mala o porque es gente que se dedica a ciertas actividades. Y entonces vamos apartándonos de esa humanidad porque justamente vamos separándonos de la sensibilidad que nos debe ser humanos. Y por otro lado me gustaría decir que entonces hay una suerte de ambivalencia en donde apreciamos lo bonito, lo bello, nos creemos como artistas o como que apreciamos esta cuestión artística y nos creemos muy sensibles, ¿no? Para apreciar el arte, pero somos muy insensibles para apreciar la vida. Nos volvemos muy insensibles para tratar de empatizar con el que sufre, con el inocente que es bombardeado. Y esto es muy complicado porque entonces entramos a, pues no solamente a un tema filosófico que es la banalidad del mal o cómo no nos importa a veces que el mal actúe en el mundo y no nos vemos como capaces de tener una opinión sólida o de tener realmente una postura que sea contraria al resto de la gente, ¿no? O sea, es muy difícil que tú te pronuncies así si en el grupo de tus amigos solo se habla de Taylor Swift y que estuvo súper padre el Super Bowl y todo este rollo, pues difícilmente va a caber tu voz disidente, porque es como que estás agüitando la fiesta, güey. O sea, sí, pues qué mal pedo que esté pasando eso, pero al final ahorita no es relevante, ¿no? O sea, no nos quites este momento de alegría, aguafiestas, ¿no? Y pues sí, lamentablemente, creo que cuando se opera en una guerra propagandística o real, lo que importa y lo que se tiene que hacer sentir a esa gente que está de un lado del grupo y del otro lado del grupo es que no es moralmente incómodo o incorrecto para este grupo lo que está ocurriendo. Porque aquel grupo está en el lado equivocado de la historia y entonces les está pasando lo que les está pasando justamente porque no son nosotros. Y si fueran nosotros estarían bien, mira, estarían aquí celebrando, estarían en paz. Y me parece que entonces es muy evidente que la figura de Taylor Swift como cantante, y no podemos despegarla ahora, porque ahora siendo tan relevante como lo es públicamente para la industria del entretenimiento y etcétera, no se convierte en automático en una figura política. Porque finalmente, Mau, no sé cómo lo veas tú, pero una persona que tiene el arrastre de la opinión pública, una persona que con su simple declaración o acompañamiento o este respaldo implícito porque voy y te acompaño y que nos vean juntos y eso significa que mando un mensaje de que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pues implica un actuar en el mundo e implica una influencia sobre las mentes y los corazones del resto que observamos, admiramos y rendimos un cierto culto a ese carisma, a ese liderazgo y decimos, yo confío en que esa persona es buena y entonces yo voy a actuar conforme ella diga. Exacto. Qué bueno que lo tocas porque los políticos saben perfectamente esto que estás diciendo tú, Isma. O sea, lo tienen muy estudiado. Dos casos muy puntuales. Por ejemplo, si tú eres mexicano o mexicana, pues sabrás que hubo mucho revuelo cuando se revelaron ciertas historias de cómo el PRI de los 90s pues tenía una relación bastante estrecha con Televisa. Hoy por hoy no lo dudo que siga habiendo una relación muy estrecha entre los medios y el gobierno federal en turno, pero vaya, el PRI lo tenía y tenía este cierto tipo de patrocinios a personajes que arrastraban la opinión pública aquí en México para pues dar apoyo a sus ideas, a su campaña y demás. Y otro punto específico, por ahí busquen el estudio del doctor Schmuck, se escribe SCHMUCK,
Él es un investigador alemán y él hizo un estudio por ahí de 2010 sobre la influencia que tuvo Oprah Winfrey en las elecciones de 2008 en Estados Unidos. Y él concluye, de hecho, en este estudio, que después de examinar el momento en el cual Oprah Winfrey da un apoyo público en su programa a Barack Obama, esto al final se contabilizó en 1 millón de votos extra para Obama. Sabemos que Obama pues tenía pues una campaña relativamente sencilla, pero no estaba asegurada contra Mitt Romney en aquel momento, porque Mitt Romney tenía pues bastante patrocinio republicano fuerte de dinero petrolero, dinero de la asociación de rifles allá en Estados Unidos, los que apoyaron a Bush, hijo, prácticamente. Pero Obama lo que tuvo es, además de ser un político carismático, pues fue el apoyo de varias figuras del estrellato, incluyendo a la que era en ese entonces la más influyente en Estados Unidos, Oprah Winfrey. Y este mismo Dr. Schmuck, en una entrevista al periódico The Guardian en Reino Unido, pues dice y llama la atención a los lectores que no se debe subestimar la capacidad de influencia que tiene Taylor Swift a nivel político, si bien no con los adultos, por así decirlo, sí con las nuevas generaciones de votantes que van a votar por primera vez en Estados Unidos y las que vienen. Y no es casualidad que a lo largo de este año pues han habido, y del año pasado, de 2023, han habido varios deepfakes, varias imágenes con inteligencia artificial que demuestran o pretendían demostrar que Taylor estaba apoyando a cierto candidato o precandidato local o a cierto partido. Incluso hasta en México han habido imágenes que sabemos que son falsas, pero hay gente que a lo mejor piensa que no es falsa, de Taylor Swift tanto apoyando a Xochitl Gálvez como apoyando a Claudia Sheinbaum, cuando no creo que se ubiquen realmente. Pero vaya, esto no es casualidad. La ciencia de ocupar un espacio no es casualidad. El hecho de que se estén queriendo cada vez más asociar los partidos, los políticos y demás a esta figura cuya gravedad pues atrae a tantas personas a un nivel de culto incluso en algunas ocasiones, pues es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Sí, precisamente pienso que es doblemente relevante el que podamos observar con mucha objetividad lo que representan estas celebridades. Estas celebridades han pasado a formar parte no solo del imaginario colectivo, en donde podemos nosotros asociar sus canciones, sus obras de arte, su cultura, con lo que nosotros somos o nuestra identidad. Hay como un bypass o hay como una asimilación de aquellos que nosotros aspiramos a ser y por tanto quiero pensar, actuar o decir como ese alguien dice. Sí. Porque de esa manera yo me puedo emular a lo que esa persona es y me acerco a esa identidad que me gustaría consolidar de mí mismo. Sé que suena un poco complicado, es un poco de psicoanálisis este abordaje, pero al final creo que todos lo hacemos cuando admiramos a un futbolista siendo hombres desde niños y queremos jugar como ese futbolista juega, haciendo ese tipo de pases que él hace. Las mujeres, en el momento en que ellas aspiraban a ser doctoras, enfermeras, cocineras, mamás, maestras, astronautas, y se les compraba una muñeca llamada Barbie, y al día de hoy todavía, pues son ese tipo de admiraciones muy emocionales que están muy dentro de nosotros, en nuestra creencia, muy asociada a nuestras vísceras y a la parte de nuestro cerebro que finalmente anula de alguna manera el criterio objetivo, el análisis objetivo y duro que tenemos que hacer de la realidad, donde la realidad no es complaciente, la verdad no nos necesita complacer, la verdad se revela por sí misma, diría Albert Camus. Y entonces lo que tenemos que ver en la verdad de los hechos, por ejemplo, es que Roger Waters hace poco también se pronunció justamente en contra de este tipo de acciones del Estado de Israel y fue catalogado de antisemita. Es decir, de que justamente se le catalogó de racista en contra de los judíos y que es una persona que está expandiendo el odio en contra de esta nación. Lo cual, si nos ponemos a analizar justamente el que sí, este personaje, Roger Waters, recordemos, parte de la banda Pink Floyd, que fue muy, muy famosa y justamente fundador, y bueno, él siguió una carrera ya como solista, se ha presentado en diversas partes del mundo no circunstancialmente, él mismo se ha consolidado como una figura política, activista político al momento en el que sus propios shows
él manda un mensaje a sus audiencias o a quienes asisten al concierto con su postura política que apuesta por la paz, justamente, y pues por el respeto de la humanidad, ¿no? En cuestión de guerra, en cuestión de ir en contra de este tipo de hechos y conflictos, y pues de alguna u otra manera un ser que políticamente se ha activado desde la parte cultural, desde la parte de la música, desde la parte de la cultura, pues del rock, por decirlo así, o cultura pop, donde todos podemos ubicar a este señor, o al menos Pink Floyd lo hemos escuchado hablar, nuestro papá o nuestro abuelo lo escuchaba, no sé. Y es relevante porque él se animó a decir, bueno, pues yo me voy a posicionar frente a los hechos que están ocurriendo, y no este no es el primero, ha habido muchos más. Y pues de alguna u otra manera siempre del lado de los débiles, ¿no? Y de alguna forma desde el activismo pues objetivo, políticamente hablando, para que no ocurran pues hechos asimétricos en donde definitivamente el lado que está perdiendo la batalla, no solo porque es injusta esa guerra o esa afectación de la cual están sufriendo, él se posiciona para que eso pare o estar del lado de esas personas. Sí. Y me parece que ahora otra vez en este blanco y negro, si lo contrastamos como en un espejo con la figura de Taylor Swift y su gran arrastre, es indiscutible que Taylor Swift hoy en día para nuestra generación y para las de más abajo es la figura, me atrevería a decir que es la figura artística más importante del mundo en el sentido de sus opiniones. Quizá no de todo el mundo, en el sentido de que no en Asia quizá le escuchen tanto como las bandas coreanas de K-pop, pero muy probablemente sí el hemisferio occidental, que es el cual está alineado apoyando justamente este genocidio. Y entonces resulta muy relevante ver que Taylor Swift, como figura política y como celebridad, con ese poder de audiencia que tiene, con ese poder de influencia en la opinión pública, no se pronuncie. Simplemente no tome partido para decir, ¿saben qué? Yo no apoyo este tipo de cosas. Yo creo que podemos creer que la humanidad puede llevarse a través de un cauce de pacifismo, una nueva etapa en la humanidad en donde podamos estar libres de conflicto, donde podamos vivir en paz, fuera de las diferencias. Es decir, un discurso de tolerancia. Ni siquiera te digo que apoyando a unos o a otros, pero que en ese discurso de tolerancia sí esté incluido un acto político relevante que permita que todas esas personas que no conocíamos o no sabemos qué es la moral, qué es la ética, etcétera, podamos saber qué es lo correcto y lo incorrecto a través de aquellos a quienes pues admiramos. Y creo que en este caso Taylor Swift tiene una gran responsabilidad, más allá de ser relevante solamente en el ámbito cultural y artístico. Otro caso, así como por encima, es el que sabemos que es la celebridad que más contamina, por ejemplo, en cuestión de su jet privado. Sí, así es. Y hay comentarios en TikTok y en otras redes donde dicen, no importa, que haga lo que ella quiera y al final que yo puedo contaminar menos en mi día a día con tal de que ella siga viviendo su gran vida, ¿no? O sea, ¿cómo hay este autosacrificio de las masas con tal de que esas personas que admiran, que jamás van a saber tu nombre, güey, honestamente, y que también pues viven de ti, sí, porque apoyas sus conciertos, compras sus discos o consumes su discografía o sus productos, pero honestamente estamos hablando justamente de esta permisividad porque adquiere una cierta fama, un cierto poder, una cierta gloria incluso, o esta estética que es deseable para los consumidores y que al final asociamos muy mal, pero pues es lo que es, así somos como humanos, lo que es este sentido artístico y del gusto o estético, para concretarlo, entre que si esa persona tiene ese gran estilo para el vestir o tiene esas grandes letras de canciones, etcétera, etcétera, entonces lo que políticamente diga o no diga no es relevante y es absolutamente lo contrario. Es lo contrario. Un gran ejemplo de esto, sabemos que Taylor per se no va a decidir el curso de una elección en Estados Unidos, pero sí va a tener una influencia directa e importante. Y un ejemplo histórico de esto pues es, como les decía, Lady Di, la princesa Diana de Gales. Ella no es como que haya alterado una elección como tal, pero la opinión pública británica, la de los británicos alrededor de la corona, de la figura de la realeza, cambió demasiado cuando Lady Di comenzó a tener apariciones, comenzó a tener actividades públicas, incluso ella sola, ya ni siquiera acompañada de su entonces esposo, el príncipe Carlos, príncipe en ese entonces. Ya ella dejaba de aparecer rodeada necesariamente de la familia real y comenzaba a tener apariciones individuales con tintes políticos.
aunque ella pues nunca haya admitido serlo, era un ser evidentemente político que también imponía modas, imponía reglas de etiqueta, imponía incluso una especie como de aspiración a las personas, aunque sabían perfectamente que pues si no naciste en el seno de la familia real, nunca vas a ser parte de la familia real a menos que te cases con alguien de ellos. Entonces generaba esta especie de simbiosis política, de simbiosis con la audiencia, y esa es la palabra clave que hoy en día cataloga Taylor. Si bien Lady Di, como les decía, no alteró, no influenció una elección, sí tuvo influencia directa en la opinión pública respecto a la corona británica. Y tan importante fue que al momento en que es entrevistada me parece que fue alguien de la BBC, le hacen una entrevista donde ella expone los supuestos abusos que sufrió adentro del matrimonio real. Pues la opinión pública de los británicos comienza a decrecer en ese momento, se ve ahí en las estadísticas, lo pueden buscar, y al día de hoy pues no ha sido recuperada al 100%, al menos después de la muerte de la entonces reina Elizabeth. Y pues hoy por hoy Taylor Swift tiene ese mismo efecto, genera esa simbiosis política al fin y al cabo, aunque ella es un artista, con la audiencia, y eso es lo que el Dr. Schmock, y por aquí en la Gaceta de Harvard estoy viendo a otro con doctorado que se llama Cristina Pazzanese. Ella asimismo también dice lo mismo, valga la redundancia, ¿verdad? Dice que Taylor pues no es como que va a cambiar la elección, pero el hecho de que tenga tanta gente alrededor de ella, casi como un culto, y así dice, sí provoca puede provocar una reacción fuerte en votantes o en personas que no iban a votar y que a la mera hora sí iban a votar porque ella hizo algún anuncio o hizo alguna declaración sobre qué es lo bueno y qué es lo no bueno respecto a las elecciones en su país. Sí, fíjate que apuntalando esta intervención que haces, mira, nada más como dato general, en Instagram, me acabo de meter, Taylor tiene 281 millones de seguidores. Ok. O sea, 2 Méxicos. Give or take, así como que más menos. Ajá. ¿Cuántos de estos millones son personas con capacidad de votar y que radican en los Estados Unidos siendo ciudadanos y que pueden precisamente ejercer este derecho y obligación? Claro, pues muchos. Pues yo creo que al menos la mitad. ¿Por qué? Porque Taylor Swift es de una generación en donde seguramente al menos ya tienes nuestra edad, que estamos treinteando. Uh-huh. Y si es para abajo, pues creo que es muy fácil pensar que mucha gente que es centennial ya tiene fácilmente los 18 años de edad. Sí. Al día de hoy, ¿no? Ya pueden votar. Exactamente. Entonces, pues finalmente, en un país que pues es de una cantidad importante de población, ahorita Mau que nos ayude a precisar, pero según yo, tienen 328 millones de personas, un poco más. Pues de 328 millones, Taylor Swift tendrá si acaso 150 o la mitad, ponle. 333 millones. 333 millones, perfecto. Entonces, la mitad de eso fácilmente es lo que Taylor Swift tiene en sus bases de seguidores, al menos en redes. Y las redes, evidentemente, son utilizadas, o los conciertos, o etcétera, pues para concentrar la atención justamente de las personas, porque son canales en donde nosotros podemos recibir, porque estamos en la apertura emocional sobre todo, de recibir un mensaje, sea el que sea, no importa el personaje público al cual sigas, si lo sigues y lo estimas o al menos te llama la atención porque lo quieres o lo odias y por eso lo sigues y te llama la atención lo que hace, pues de alguna manera tienes una cierta receptividad, una reacción emocional al mensaje que lleve esa persona, no solamente porque sea su mensaje de vida, sino porque puede ser circunstancial el mensaje que dé, dígase ir al Super Bowl y cantar y decir cree en Dios. Y seguramente mucha gente va a decir, esto lo asocio con que va a renacer en mí mi espiritualidad que había perdido, o refuerza la idea de que Dios existe, lo que tú quieras pensar, pero ese mensaje es relevante. Y ese mensaje, aunque no lo podamos ver en todas las personas, llegó ahí. Puede o no trascender, está bien. Sin embargo, el hecho de que haya ese stage o que haya esa forma de poder dar a conocer algo como un medio para poder amplificar mi mensaje, hace muy importante el papel de estas celebrities. Así y entonces, pues nada más cerraría yo con mi intervención en pensar que ahora le llamaría el factor Swift, en donde justamente ella
como figura pública, como celebridad, como persona que creo que es una persona talentosa, que es una persona que es admirada en los Estados Unidos, y que en la cultura pop ha roto pues muchos récords. Incluso salió en el cover de la persona del año, ¿no?, para el Times el año pasado, que no es cualquier cosa. Resulta ser importante que lo que podamos interpretar de sus acompañamientos, de sus coqueteos, como dice Mau, con la parte republicana o demócrata en cuestión de política en los Estados Unidos, va a repercutir de alguna manera. Así es, va a repercutir, y una vez más les decimos, pues no tengan la idea de que aquí le estamos diciendo no escuchen a Taylor. La realidad es que pues no, a nivel artístico es otra cosa muy diferente, muy subjetiva, que pues nosotros no somos expertos músicos como para dar nuestra opinión ahí al respecto. A mí en particular pues sí tengo un par de canciones que me gustan. No soy Swiftie, pero sí he escuchado su música, obviamente, como yo creo la gran parte de este mundo. Lo que sí les decimos es pues que tengan este ojo crítico de que ante ustedes no está solamente una cantante, está una persona política de alto calibre, de altísimo calibre, que puede tener influencia en ustedes directamente si no se cuidan. Y pues por ahí, de hecho, rescato un video que vi hace poco en TikTok, justamente de una Swiftie americana, que ella decía, bueno, yo estoy decepcionada, estoy triste, ella dice, parafraseándola, yo soy Swiftie, me encanta la música de Taylor, la admiro, mi cuarto está lleno de cosas de Taylor, pero yo estoy decepcionada porque yo todos los días me muevo en bici para no contaminar con mi coche y veo sus movimientos en avión, y pues sabemos cuánto contamina, ¿no? Es un hecho. Entonces ella toma esa crítica y dice, ¿por qué está haciendo esto? Y su TikTok se hizo viral, más respuestas críticas a ella de, bueno, si tú estuvieras en esa posición harías lo mismo, tratando de justificar un poco la negligencia ambiental de una figura como Taylor, que es a su vez una persona política, como les decíamos. Y pues ya para cerrar, creo que no está peleado el que podamos admirar facetas de una persona. Yo creo que de alguna manera podemos y tenemos ese juicio crítico todos como seres humanos, pues más desarrollados, donde no tenemos que defender a capa y espada lo indefendible, donde no tenemos por qué taparnos los ojos para no ver el sol. Simplemente podemos aceptar que hay cosas que no nos parecen de alguien que admiramos en cierto sentido y que no podemos emular porque simplemente no es algo que nos convenga. ¿Y por qué me refiero a que no nos conviene? No nos conviene, justamente retomando este tema de Mau, que menciona sobre este TikTok, pues no me conviene pensar que el mundo va a ser un lugar mejor si todos tuviéramos un jet privado y contamináramos lo que ella contamina. Sí. Ni siquiera es un juicio emocional, es simplemente vete a ver los datos de ese tipo de contaminación y piensa que si ese tipo de contaminación se multiplicara por mucho más gente, sería benéfico o no para nosotros. Estamos hablando entonces de objetividad. Y con eso pues dejaría yo mi intervención y te diría que no dejes de escuchar la música de Taylor Swift, pero sí sea atento de que una persona con gran influencia en la opinión pública sin duda tiene una responsabilidad y es un actor político. Y con ese último comentario es momento de cerrar este chisme político de Taylor. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente chisme político. Bye. Chisme político.